Familia, muy buenas noches. Dios me les bendiga. Hoy complacida de estar una vez más con ustedes aquí para compartir este tiempo de reflexión, este tiempo de análisis, este tiempo de estudio de la palabra. Y pedimos entonces que sea el Señor que nos ministre, que nos llene, que nos sacie hoy, que nos permita entender su palabra. Entonces iniciamos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Dios, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor. Hoy reconocemos que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de Señores, Padre amado. Que anhelamos tu presencia, que anhelamos, Dios, caminar contigo, que anhelamos, Dios, llenarnos, saciarnos de ti, Señor. Hoy te pedimos, Padre amado, que pases revista por cada uno de nuestros corazones, Señor. Que nos revise, Señor, que nos muestre, Señor, que saque todo lo oculto que hay en él, Señor. Todo aquello que no nos permite avanzar, todo aquello que no nos permite dar el fruto, Dios, de arrepentimiento que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Hoy presentamos nuestra familia, Dios, en tus manos para que tú los guíes, Padre, para que los orientes, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú la brújula que guía, que nos muestre ese caminar diario, Señor. Que seas tú esa lámpara, Señor, que necesitamos que alumbre nuestros caminares, Señor. Y hoy te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos ministres, nos llenes, nos sacies, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, familia, entonces hoy nuestro estudio lo vamos a encontrar en el libro de Cantares, Cantares capítulo 2, versículo 15. Y dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces aquí vemos que nos están hablando de un animalito que son las zorras, ¿ya? Entonces las zorras, perdón, entonces las zorras son pequeños animales que se meten a los viñedos y se comen el fruto. Se comen el fruto, o sea, de esas uvas. Cuando hablamos de viñedo, pues hablamos de la fruta. Entonces las zorras se comen ese fruto. Y dice aquí que hacemos esas zorras porque nuestras viñas están en cierne. O sea, ¿qué quiere decir? Que las viñas están listas para ser tomada ya el fruto, para ser recogido el fruto. Ya el fruto ya está maduro, está listo. Entonces ahí es donde llegan que las zorras van y se comen ese fruto. Pero resulta que aquí estamos hablando no únicamente de cualquier zorra, ¿no? Que estamos hablando, dice, las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Entonces, cuando hablamos de las pequeñas zorras, son esas zorras pequeñitas que están como apenas creciendo. ¿Ya? Las normales, pues ellas llegan y se comen el fruto. Pero ¿qué pasa? Son más peligrosas todavía esas pequeñitas zorras, porque esas pequeñas zorras, como no alcanzan, ellas no alcanzan donde están las frutas, entonces ellas ¿qué hacen? Empiezan a ramearse por la rama, y como el peso de ella, porque la rama pues de la uva son delgadas, entonces ellas ¿qué pasa? Se cuelgan ahí y la rama que hace se cae y se parte. Entonces poco a poco ellas ¿qué van haciendo? Poco a poco ellas van dañando, se comen la cosecha, se comen la fruta y además también dañan toda la viña. Entonces, ¿qué llevan a hacer ahí? A la pérdida total de ese viñedo. Pero eso que está pasando ahí, que las zorras empiezan a comerse, empiezan a dañar las ramas y empiezan a dañarlas, eso es paulatinamente. O sea, no es que se ve de la noche a la mañana, no, sino que paulatinamente ya van dañando hasta que se da cuenta, ya ha dañado completamente el viñedo. Ya, entonces, aquí que nos están diciendo que cacemos esas zorras, pero resulta que esas zorras son animales que son animales astutos, ya son animales ágiles. Entonces, pero que son animales ágiles, son difíciles de cazarlas. Entonces, aquí el autor de este texto, que es Salomón, está recomendando que debemos cazarla, que de todas maneras hay que cazar esas zorras. Ahora, si traemos esto a la vida espiritual, entonces dice que, 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 que esas zorras son situaciones que llegan a nuestra vida, situaciones que a veces están allá ocultas, no sabemos, que llegan a nuestra vida, a nuestra viña y dañan ese fruto que tenemos que dar nosotros, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de viña, esa viña, ¿cuál es? Esa viña es nuestro corazón, esa viña somos, nuestra vida espiritual es esa viña, y entonces esas zorras
que dice que tenemos que cazar esas zorras pequeñas, son cosas ocultas que están guardadas, que a veces no sabemos que las tenemos, no sabemos porque precisamente dice, son pequeñas, son diminutas y pasan desapercibido. Y ya precisamente hoy vamos a hablar de una de esas pequeñas zorras que tenemos nosotros y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que la tenemos, pero tenemos ahí, porque precisamente son pequeñas y no son notorias, porque muchas veces, ¿qué es lo que uno hace? Normalmente uno se fija como que en las cosas grandes que dañan el corazón, en las cosas grandes que dañan el caminar de nosotros con Dios, en las cosas grandes que impiden que tengamos frutos, como por ejemplo la fornicación, la idolatría, la mentira. O sea, son más grandes, son pecados más grandes, ¿ya? Esos son los que se ven a simple vista, pero entonces estas pequeñas zorras son tan camufladitas ahí que no las vemos. Y una de esas zorras, y no quiere decir que sea la única, es una de ellas que podamos tener nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar, y es ¿cuál? Es el orgullo. Y es precisamente el tema de este estudio esta noche. Entonces, cuando nosotros hablamos del orgullo, ¿qué será eso del orgullo? ¿Qué será? ¿Ya? Entonces, el orgullo es esa estima propia exagerada que uno tiene de sí mismo, ¿sí? Que nos creemos que tenemos una autoestima, en vez de 100, la tenemos en 1000, en 2000, bueno, la tenemos tan alta, esa autoestima que llegamos a creernos más que los demás. Ya llega un momento en que pensamos que somos todo, que no necesitamos de nadie. A veces se llega a denigrar y hablar de la existencia de Dios, a negar de Dios. Entonces ese orgullo, mire que es esa arrogancia que a veces tenemos, ¿sí? Y entonces ese orgullo es como a veces la persona cuando se tiene ese orgullo, o sea, uno reconoce que es orgulloso, uno dice, no, ¿qué va? Ve, mira, no hagas esto, no hagas aquello, mira, si te vas por ese camino te puede pasar algo. No, ¿cuál? No, yo manejo eso, fresca, no pasa nada, yo me sé controlar. Eso es orgullo, es creer que usted es el todo soberano, que usted es el que puede. No, eso es esa pequeña zorra de la cual vamos a hablar esta noche, ese orgullo que no nos deja avanzar, esa arrogancia que no nos deja avanzar, esa arrogancia que nos permite ser despectivos muchas veces y mirar bajo el hombro al otro. Pensar que nosotros somos los que mandamos, los que tenemos, los que hacemos. Y es ahí donde llevamos y pecamos, ¿sí? Y entonces ese orgullo va haciendo que va dañando, que nuestra vida espiritual. ¿Por qué la va dañando? Porque a Dios no le gusta. De hecho, Dios, ¿qué pasa con Dios? Dios aborrece ¿a quién? A los orgullosos. ¿Qué pasó con Satanás? Él llegó a pensar, o sea, de aquí en su corazón de aquí llegó, se fraguó aquí, llegó a pensar que quería ser que igual, semejante, que él no necesitaba de Dios porque él era como prácticamente un Dios, quería ser semejante a Dios. Entonces, eso que le causó a Satanás, que Dios lo expulsara de allá del cielo, del paraíso, bueno, y ya sabemos lo que pasó con Satanás porque ya hemos hablado de él. Entonces, ese orgullo hace que dañe a la persona, ¿ya? Entonces, y si nos acordamos también, mire, recordemos allá en el libro de Apocalipsis, cuando estuvimos hablando de Apocalipsis, hablamos de la iglesia de la Odisea. ¿Qué decían ellos? ¿Qué decían los de esa iglesia? Los de esa región, no de la iglesia, los de esa región, ¿qué decían? Que ellos eran ricos, que ellos no necesitaban. Eso decían ellos. ¿Sí? Decían ellos. ¿Por qué? Porque se creían que ellos tenían. O sea, entonces eran unos orgullosos, unos soberbios. Sin embargo, ¿qué les dice Cristo? ¿Qué les dice? Recordemos qué les dice Cristo. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado. Mire lo que dice aquí, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire lo que está diciendo. Entonces, ellos se creen que son todo, que lo tienen, que no necesitan. O sea, llegan hasta ofender a Dios, llegan a creerse superiores a Dios. O sea, esa autoestima la tienen tan alta, son tan arrogantes que se creen los superpoderosos, pues. Y sin embargo, ¿qué les dice ellos? ¿Qué les dice Dios? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, que de mí compres oro porque para que puedas dar fruto, porque no tienes nada, no tienes. Si tú dices que no tienes nada, tú eres un miserable, ¿ya? Entonces lo está llevando a la humildad, lo está llevando a que se doblegue. Eso estaba haciendo Jesús ahí con
con esa iglesia, que se doblegaran. Y mire lo que les dice Dios acá en Cristo, en capítulo Mateo 11, 29, dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, le está diciendo. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que en vez de tener ese fruto, que de esa zorra que está ahí, que está dañando esa viña, ese viñedo, nosotros que nos está dañando, que aprendamos de Cristo, que no nos creamos soberbios ni autosuficientes, que aprendamos de Cristo que Él es manso, ¿ya? Y si somos seguidores de Él, porque somos cristianos, nuestro estilo de vida tiene que ser como el de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a Él que somos humildes. Y si nosotros vemos la humildad es lo contrario al orgullo, la arrogancia, es eso, la humildad. Y a veces a veces se piensa que es que, o llevan a la humildad comparado con una persona pobre, una persona desventurada, arrancada. No, humildad no es eso. Humildad es cuando uno reconoce que necesita de un Dios, cuando uno reconoce que uno es débil ante diferentes situaciones. Eso es humildad, No es que es desventurado ni pobre, no, Señor. Ya, entonces, ¿qué dice Dios? Aprendan de mí, que yo soy pobre y humilde de corazón. Entonces, y esa humildad es el fruto que tenemos que tener, es el fruto que tenemos que dar nosotros, ese es el fruto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, familia, como reflexión en esta noche? Es primero que todo, ¿cuidar qué? Cuidar esa viña en nuestra vida espiritual, es cuidarla. Y para cuidarla, ¿qué tenemos que hacer? Cazar esas pequeñas zorras. En este momento estábamos hablando que esa pequeña zorra era el orgullo, pero muchas veces no es orgullo, muchas veces es la vanidad, la vanagloria, es la mentira, es la hipocresía. Bueno, son cosas pequeñitas que están ahí guardadas, que a veces decimos que no las tenemos, que a veces decimos que no pasa nada, no, yo no sé, no, yo tal cosa. O sea, como que negamos eso que en realidad tenemos allá guardado. Entonces es esa pequeña zorra, esa astuta que está hasta allá, que está poco a poco acabando con ¿qué? Con nuestro viñedo. Entonces, muchas veces nosotros desconocemos cuál es esa zorra que tenemos allá. ¿Cuál es? La desconocemos. Entonces es ahí donde debemos llegar a hablarle al Señor, a pedirle al Señor. Mire lo que dice el Salmo 139. Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Qué nos está diciendo? Que nos examinemos día a día. Le pedimos entonces al Señor que Él sea el que nos examine. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no pensamos que tenemos. O sea, esas cosas ocultas que están allá, nosotros no las desconocemos. Ya, porque precisamente el enemigo es astuto, que hace que uno no vea eso que tiene. Entonces ahí es donde le decimos, Señor, examíneme, Señor, muéstreme, Señor, saque todo lo oculto que está acá, saque todo lo oculto que hay en mi corazón, Señor, pruébame, Señor. Eso, cuando estamos diciendo eso, examina es eso, que revise que hay allá adentro, que revise y que saque a la luz lo que debe sacar, para que en el momento en que saque la luz, que nos revele ya que tenemos eso, es ahí donde tenemos que empezar a trabajar, y es ahí donde tenemos que cazar esa pequeña zorra que echan a dañar nuestra vida espiritual. Entonces, familia, esa es la invitación en esta noche. Cazar todas esas zorras que tenemos allá. Si no es orgullo, puede ser otra. Entonces, pidámosle al Señor que nos examine, que nos muestre, que saque a la luz todo aquello que tenemos allá, que nos aparta nosotros de Él, que daña nuestra vida espiritual, que daña nuestro caminar con Él. Entonces, familia, oramos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre amado. Hoy nos presentamos, Señor, y te pedimos que pases revista por cada uno de nosotros, que examine nuestro corazón, Señor, que nos muestre, Señor, y que saque a la luz todo lo oculto que haya guardado, Señor. Saca de nosotros todas esas zorras, Padre, esas zorras pequeñas, Señor, que están dañando nuestra comunión contigo, esas zorras pequeñas que dañan, Señor, ese viñedo que tenemos, Dios Todopoderoso. Hoy queremos, Dios, dar fruto, Dios, dar un fruto de humildad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Queremos que nuestro caminar, Señor, sea de acuerdo, Dios, al caminar de tu Hijo Jesucristo, Padre eterno. Que podamos tenerlo de modelo, de ejemplo, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestro caminar diario, Señor. Hoy te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, me encanta haber compartido con ustedes esta nueva enseñanza. Deseo que para el día de mañana podamos tener otra nueva reflexión con la orientación de nuestro Padre Celestial, y que pasen muy buenas noches y que sean acobijados con el Santo Espíritu. Dios les bendiga.